Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Miren, el tema que viene ahora serían las situaciones problemáticas con la función exponencial. Se me ha ocurrido grabarles como un videíto chiquitito. Miren, estos que están acá son los problemas que tienen que hacer ustedes. Yo les he resuelto 3 como ejemplos y les he dejado uno para que lo resuelvan ustedes, que es el más simple. Y hay uno de ellos, que es el primer problema, no recuerdo bien si es el 1 o el 2, que lo he sacado porque está un poco confuso. Entonces, empecemos. Bien, dice, situaciones problemáticas con la función exponencial. El primer problema habla del carbono 14. Un determinado fósil contiene 1 gramo de masa de carbono 14, que es una sustancia radiactiva. Después de un periodo de aproximadamente 6.000 años, llamado periodo de semidesintegración, la masa radiactiva se reduce a la mitad. La otra mitad se fue desintegrando en forma continua a lo largo de ese periodo. Al cabo de otro periodo similar, queda solo la mitad de la mitad anterior, y así sucesivamente. ¿Qué me pide este problema? Construya la tabla con los valores para la función que relaciona la masa del carbono 14, que permanece inalterable, que dice inalterable, pero en realidad sí se modifica. Hay un pequeño error, después lo corrigen, con el número de periodos transcurridos. B escribe la fórmula de la función, C representa gráficamente. ¿Qué nos dice? Nosotros tenemos primero un determinado fósil que contiene 1 gramo de masa de carbono 14. Pasa un periodo de 6.000 años, o sea, pasan 6.000 años, que todo ese es nuestro periodo, y esa masa se reduce a la mitad. O sea que si antes teníamos 1 gramo, ahora vamos a tener medio gramo. Luego, si pasa otro periodo más, el segundo periodo, después de ese 1 medio se reduce a la mitad, o sea que vamos a tener 1/4 de gramo. Después ese que quedó, que es 1/4, se vuelve a reducir a la mitad, tengo 1/8, después 1/16 y así sucesivamente. Yo ahí les he hecho la tablita, fíjense que dice periodo 0, o sea cuando no pasa ningún periodo, tenemos 1 gramo de masa. Cuando pasa un periodo, o sea que pasan todos esos 6.000 años, pero a mí lo que me importa es el periodo, la masa se reduce a la mitad, o sea que me queda 1 medio, ahí se lo va agarrando un poquito, 1 medio de gramos. En el segundo periodo queda 1/4, en el tercero queda 1/8. O sea que nuestra fórmula, que hay que armarla, se representa o se escribe, mejor dicho, de la siguiente forma. Es y igual a 1 medio, se los agrando porque está muy chiquitita la x, 1 medio elevado a la x. ¿Por qué 1 medio elevado a la x? 1 medio es porque se va reduciendo a la mitad. Si a nosotros nos hubiese dicho que va aumentando el doble, por ejemplo, que yo tengo una mancha y esa mancha, por ejemplo, después se aumenta el doble. Primero voy a tener una mancha, no sé, una sola, después voy a tener 2 manchas, después voy a tener 4 manchas, por ejemplo, si en el caso de que fuese el doble. Si fuese el triple, tendría que colocar 3 elevado a la x. Primero voy a tener una, después voy a tener 3 manchas, después voy a tener 9 manchas, después 27 y así sucesivamente. Esa sería nuestra fórmula. Y igual a 1 medio a la x. 1 medio, vuelvo a repetir, porque acá me dice que se va reduciendo a la mitad. La mitad, después de la mitad y así sucesivamente. Bien, ahora, ¿qué más faltaría en este ejemplo o en este ejercicio? Primero tienen toda la tablita, que ahí se las he escrito. La parte B, que sería la fórmula, y les quedaría a ustedes para hacer la gráfica. Vamos al problema B. En el problema 2 dice, en un laboratorio están experimentando con una población de bacterias. Se observa que al reproducirse la masa de la población aumenta un 15% cada hora. O sea, pasa 1 hora y aumenta un 15%.
Al comienzo, el cultivo de bacterias tenía una masa o tiene una masa de 50 gramos. Encuentra la fórmula de la función que permita calcular la masa del cultivo en función del tiempo. B. ¿Cuál será la masa de bacterias después de 2 horas, después de 10 horas y después de 25 horas? Bien, les he hecho lo mismo, una tablita como para ir más o menos entendiendo qué es lo que va pasando en este problema. Una columna es una tabla donde aparece en la primera columna las horas, que esos serían nuestros periodos. Esos periodos se pueden medir en horas, se pueden medir en días, en trimestres, en años, dependiendo de lo que medía el problema. Acá se está midiendo en horas. Y la masa, que está medida en gramos. Si tenemos 0 horas, o sea, no pasa ninguna hora, nuestra masa inicial es de 50 gramos. Si pasa 1 hora, ¿qué me dice? Que voy a obtener, vean esta parte, que voy a obtener los 50 gramos más el 15% de los 50. El 15% de 50 se calcula o con una reglita de 3 o lo pueden calcular más fácil, como lo hago yo directamente, 50 por 0,5. Ese 0,5 me está representando mi 15%. ¿Por qué? ¿Por qué 0,5? 0,15, perdón. ¿Por qué 0,15? Porque es 15 dividido 100. De ahí viene el 0,15. Bien, entonces volvamos. Tenemos 50 más el 15% de esos 50. El 15% de los 50 es 7,5 gramos, más los 50 tenemos 57,5 gramos. Ahora, fíjense, volvamos a la tablita. Tenemos, esperen que se cargue. Si pasan 2 horas vamos a tener, ahora fíjense cómo comienza, de 57,5 gramos, porque es lo que va quedando. Lo que ha quedado ahora, porque ya aumentó un 15% en la primera hora, o sea que hasta ahora tenemos 57,5. Esos 57,5 gramos le sumo el 15% de esos 57,5. O sea que sería 57,5 gramos más 8,625 gramos, nos daría un total de 66,125 gramos. Eso es lo que tenemos en la hora 2. Si pasa 1 hora más en la hora 3, tendremos que hacer exactamente lo mismo, pero nuestro inicial o nuestra cantidad inicial ahora será 66,125 más el 15% de esos 66,125. Nos queda un total de 76,04. ¿Se puede hacer con tablas? Si la pregunta es, profe, ¿podemos hacerlo con tablas? Sí, se puede. Pero ¿qué pasa? Fíjense que nos pregunta, ¿cuál será la masa de bacterias después de 2 horas? Que ya lo sabemos, vemos en la tablita 66,125. Pero en la hora 10 tendremos que hacer todo esto hasta la hora 10. Y en la hora de 25 o después de 25 horas es muy trabajoso hacer esta tabla para las 25 horas. Y acá porque me pide 25, pero si me hubiese pedido, no sé, 3 días, tendría que hacer 3 por 24, porque un día tiene 24 horas. Y ahí hacer la tabla hasta el, no sé, ¿cuánto es 24 por? Quedaría 72. Es muy trabajoso. Entonces, directamente, ¿qué se hace? Se aplica una fórmula. Por eso nos pide encontrar la fórmula. La fórmula, que es esta que aparece acá, se las voy a explicar. Esta es una fórmula generalizada. Me dice I igual a C, donde C va a ser la cantidad inicial. En nuestro ejemplo, la cantidad inicial van a ser los 50 gramos. 1 más menos, fíjense que aparecen 2 signos. No es que siempre coloque los 2. Esos 2 signos están por lo siguiente. Si yo necesito usar un problema, o estoy trabajando en un problema donde va aumentando la masa, por ejemplo acá que va aumentando, utilizo la suma. Y si en el problema me dice que se va disminuyendo, utilizo el menos. Más o menos el porcentaje me lo va a dar el ejercicio, que acá nuestro ejercicio, el porcentaje era de 15%, entonces tendremos que escribir 15 dividido 100, cierro ese paréntesis, cierro ese corchete y si alcanzan a ver, que está muy chiquitito, aparece una T. Puede ser una T o una X, la incógnita que ustedes quieran. Esa T me está representando
esperen que se va, son los periodos. ¿Lo ven ahí? Ahora, vamos a formar la fórmula. Esta fórmula que aparece acá es una fórmula general que me sirve para cualquier problema que sea de este tipo, donde me está pidiendo si aumenta en una cantidad de porcentaje o si disminuye. Para el primero no nos sirve. Entonces, pensemos. Nuestra función va a ser I igual a 50 ¿por qué 50? Porque es la cantidad de gramos con lo que partíamos en forma inicial. 1 más. El 1 es por fórmula. Ese 1 me está representando siempre el que va quedando. Por ejemplo, acá decíamos 50 más el 15% de los 50, en el otro 57,5 más el 15% de 57,5. O sea, ese 1 iría siempre porque es el 15, o sea, me estaría representando ese monto o ese valor anterior. Más 15 sobre 100. ¿Por qué 15 sobre 100? Porque me está diciendo que aumenta el 15%. Si me hubiese dicho el 30%, tendría que ser 30 sobre 100. Elevado a la t. No se olviden que ahí hay una letra que está muy chiquitita, pero está. Y sí o sí tiene que estar. Es la t. La t de periodos o de tiempo. Para la hora 12, entonces, la parte A sería la función o la fórmula general para este problema. ¿Por qué la T no la reemplazo por nadie? Porque sería la general para ese problema en particular. Ahora sí la vamos a reemplazar porque me pide calcular para la hora 2. Nosotros ya conocíamos cuánto era para la hora 2, pero lo vamos a hacer con fórmula para que vean que es exactamente igual. 50 más 1,15, que es la suma de lo que queda dentro del corchete, elevado a la 2, porque estamos en la hora 2. Todo eso nos da un total de 66,125, que era lo mismo que nos daba a nosotros en la hora 2. ¿Ven? Que es exactamente igual. ¿Ven? Si les achico un poquito, ahí en la hora 2, 66,125. Para la hora 10 voy a hacer lo mismo, reemplazo por 10 y nos quedaría 202,3 gramos. Para la hora 25, 1645,95 gramos. Vamos al tercer problema y último. El problema 3 nos dice, recuerden que yo tengo otra numeración porque uno de los dos problemas que aparece al principio lo saqué. En el banco, el ahorro se obtiene con una tasa de interés del 1,5% mensual por la colocación del dinero a plazo fijo. Me está diciendo que un ahorrista deposita 1.500 pesos. Primera pregunta, ¿cuál será el monto de su cuenta después de 3 meses y después de un año? Encuentra la fórmula de la función que permita calcular el monto en la cuenta del ahorrista en función del tiempo. Volvamos a lo mismo, como acá está hablando de porcentaje, o sea, va aumentando una cierta cantidad de porcentaje a medida que pasa un tiempo, usamos esta fórmula. I igual a C por 1 más menos, recuerden que ese más menos va a depender si aumenta o disminuye. Acá como aumenta o debería aumentar porque es plazo fijo, se supone que si yo deposito una cierta cantidad de plata, cuando pasa un tiempo necesito sacar esa plata más los intereses correspondientes. Por lo tanto sería más. 1 más menos, que acá esta es la fórmula general, porcentaje dividido 100 elevado a la t. Ese t está afectando a todo el corchete. Para el primero me está pidiendo cuánto voy a sacar o cuánto va a sacar esta persona después de 3 meses. O sea que esa tasa hay que fijarse bien porque esa tasa es mensual, o sea que aumenta 1,5% en forma mensual. Pasa un mes y aumentó el 1,5%. Reemplazo entonces I igual a 1.500 por 1 más, porque aumenta, 1,5, que es la tasa de interés mensual, dividido 100, elevado a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque me pide para los primeros 3 meses. Resuelvo con calculadora y me da que después de 3 meses se obtienen 1.568 pesos con 50 centavos. Para un año, como no voy a reemplazar por 1, pero tengo que pasarlo a meses. En un año tiene 12 meses. Entonces hacemos igual a 1.500 por 1 más todo lo que aparece en la fórmula elevado a la 12.
Eso daría un total de 1.793,43 centavos. O sea, después de un año obtengo ese dinero. Y el B sería la fórmula general, que ahí chiquitito sí está el T, pero como el corchete tiene un grosor como muy grande, si lo amplían lo van a ver. Esta sería la fórmula general, es I igual a 1500 por 1 más 0,015, que eso sería lo que va aumentando, elevado a la T. Toda esta fórmula me permite calcular la plata que vamos a obtener en función del tiempo para este plazo fijo donde depositan 1.500 pesos. Lo que les he dejado es el problema 4, que es para que lo calculen y lo resuelven ustedes, lo escriben acá mismo, me lo mandan y yo se los corrijo. Bien, chicos, eso sería todo por ahora. Voy a ver si les envío el trabajo práctico o creería que ustedes ya lo tienen. Y después vemos qué otro tema seguir. Nos vemos.